Hola Alberto, ¿qué tal todo? Buenas tardes. Qué ilusión estar contigo y poderte preguntar cosas que realmente me hace mucha ilusión pues, que podamos compartir, ¿no? Y la primera es quién son Bernardo y Clemente. Cuéntanos quién son en tu vida Bernardo y Clemente. Bueno, pues Clemente es mi abuelo materno con el que yo he podido vivir y Bernardo es mi abuelo adoptivo que conocí gracias a mi abuelo Clemente en una residencia. ¿Y cómo han impactado en tu vida y qué ha hecho, ¿no?, que tú acabes dedicando tu experiencia profesional a crear una iniciativa tan impresionante como Adopta un Abuelo? Bueno, pues mi abuelo Clemente es el gran referente de mi vida. He tenido la gran suerte de criarme con él y junto con mi abuela Pilar desde muy pequeño. Y yo todos los recuerdos que tengo de mi abuelo Clemente pues son positivos. Bueno, luego si me comparo con mi abuelo Clemente soy tremendamente distinto, porque yo, por ejemplo, me encanta viajar y me he recorrido medio mundo, y para mi abuelo Clemente irse de viaje, ir a Picón, que es su pueblo natal, que estaba a 13 kilómetros de Ciudad Real, ¿no?, que yo soy de allí. O sea, somos totalmente distintos. Pero yo con lo que me quedo de mi abuelo Clemente es pues con la gran sabiduría que siempre me ha transmitido, los valores que él siempre me ha transmitido, además a través del ejemplo, y siempre con el acompañamiento que me ha hecho. Si terminaba de balonmano, siempre estaba mi abuelo Clemente. Me tenían que llevar a inglés, estaba mi abuelo Clemente. Me tenían que llevar a cualquier sitio, mi abuelo Clemente. Me tenían que contar un cuento, mi abuelo Clemente, ¿no? Entonces siempre, pues siempre me decía que el roce hace el cariño, y yo le llamaba el espabilado. Bueno, en fin, es que me emociono hablando de él, pero básicamente para mí mi gran referente de vida, mi abuelo Clemente. ¿Y quién es Bernardo? ¿Cómo entras en contacto con Bernardo y qué idea te sugiere esa relación que estableces con Bernardo? Pues bueno, con Bernardo yo le conocí porque mi abuelo Clemente, cuando ya fue un gran dependiente, mi abuela Pilar había fallecido, pues bueno, la solución y donde él mejor se adaptó además fue en una residencia de personas mayores. Entonces, cuando yo iba a visitarle, pues cada semana, yo vivía aquí en Madrid, pero bajaba los fines de semana a Ciudad Real, pues cuando tú entras en una residencia, eres como un imán. O sea, empiezan a venir personas mayores, pues Cipriano, Matilde, Saturnino, y una de esas personas mayores fue Bernardo. Entonces Bernardo se hizo amigo de mi abuelo Clemente en la residencia, y pues jugábamos al cinquillo, al dominó, tomábamos café. O sea, Bernardo iban en pack los dos, ¿no? Y Bernardo, pues un día me confesó que su mayor deseo era tener un nieto, porque él estaba viudo, no había podido tener hijos, tampoco nietos, así que yo le dije a Bernardo que no se preocupara, que yo le adoptaba como abuelo. Entonces, con la tontería, pues mi abuelo Clemente de un brazo, Bernardo del otro, y ya hacíamos todas las actividades juntas. Entonces, y a mí es algo que me pasa con las personas mayores, yo me derrito de amor. Hay personas que les pasa con otros colectivos, yo es con las personas mayores por la relación que he tenido con Clemente y con Pilar. Entonces, cuando empiezas a investigar un poco, te enteras que hay más de 2 millones de personas mayores en España que viven solas, 360.000 en residencias, muchísimas de ellas están bien atendidas en el plano médico, pero no en el personal o en la parte de socialización, porque no pueden tener ese dinamismo que podemos tener las personas jóvenes y que no tenemos dependencia. Entonces dije, ostras, ¿y por qué no empiezo a conectar otros jóvenes como yo con personas mayores como Bernardo? Y así surgió Adopta un Abuelo. Pero claro, así surgió Adopta un Abuelo, pero tú tenías un trabajo. Tú trabajarías en algo y te ganabas la vida en algo, y eso lo dejas y comienzas esta aventura. Sí, o sea, yo estaba trabajando en KPMG como auditor, y además súper bien, aprendiendo un montón. O sea, la verdad que mi trabajo me gustaba mucho, pero poco a poco fui poniendo en contacto a jóvenes con mayores y me fui ilusionando. Entonces, pues tenía de lunes a viernes, trabajaba en auditoría, y los fines de semana y ya los viernes por la tarde pues me dedicaba a mi pasión, ¿no?, a mi ONG, que era Adopta un Abuelo, y ir poniendo en contacto a jóvenes con mayores. Y lo que ocurre es que el proyecto empieza a crecer orgánicamente. Entonces, primero un voluntario, luego 2, luego 20, luego me escriben de Granada y me voy a Granada el fin de semana a montarlo, luego me escriben de Cantabria, cojo el coche y me voy a Cantabria a montarlo el fin de semana, ¿no? Entonces llegaba a casa, empezaba a llamar a los voluntarios, a hacer las formaciones, a hacer el emparejamiento entre abuelos y jóvenes, a firmar acuerdos con las residencias, y llega un punto en este camino
que yo creo que es la asignatura más importante de la vida, ¿no? Que es conocerse a uno mismo. Entonces, yo me dije, Alberto, tú no eres auditor, tú eres emprendedor social. Entonces, este chip, ¿no? este cambio de pensamiento, de darme cuenta de quién soy yo y qué es lo que me apasiona, me hace dejar mi empleo en KPMG para dedicarme a tiempo completo a Adopta un Abuelo, que era mi gran pasión y que sigue siendo mi gran pasión. Oye, y en esa transición, ¿no? Todo emprendedor, y si es emprendedor social, ¿no? Pues probablemente todavía más, pues se enfrenta muchísimos problemas, especialmente pues para conseguir un sueldo para aquellos que están trabajando ahí profesionalmente, ¿no? En los primeros tiempos. ¿Enfrentaste ese problema? ¿Te hizo dudar de si esto era una buena idea? Enfrenté ese problema y muchos otros. O sea, nunca dudé que era una gran idea, porque es verdad que también cuando la gente me ha dicho, oye, qué valiente, dejaste tu empleo. Bueno, o sea, tenía 27 años, no tenía hipotecas, no tenía hijos, o sea, no tenía nadie dependiente a mi cargo, con lo cual creo que lo insensato hubiera sido no hacerlo, ¿no? O sea, hay que lanzarse. Pero es verdad que sobre todo de 12, 18 primeros meses fueron muy duros, porque yo me lancé, pero no había un modelo de negocio, me faltaban un montón de residencias a las que acompañar, personas mayores, no tenía logística, no tenía prácticamente nada de tecnología, y de hecho estuve 11 meses prácticamente sin ingresos. Estuve viviendo entre casa de mi exnovia, Bea, y casa de mi amigo Mario. No tuve un sueldo, vendí el coche, el iPad, la tele, pedí un préstamo, me fundí todos mis ahorros. O sea, fue un momento de verdad muy complicado, pero que si no lo hubiera vivido, tampoco me hubiera hecho ser como soy hoy en día, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora relativizo mucho los problemas. Cuando viene un problema a la oficina, digo, bueno, respiramos, bueno, pues ya, o sea, no hay problema, ¿no? Se puede resolver. Pero fueron meses y momentos muy duros hasta que ya consigues arrancar el proyecto y ya poder tener un sueldo. O sea, ya no pagar a otras personas, sino pagarte a ti mismo, que ya es mucho. Oye, y los que estaban cerca tuyos, ¿no? Pues en ese momento tu exnovia, que ya se ve que te dejaba la casa, y tus padres y demás, no te dicen que te has vuelto loco, que tienes un trabajo en KPMG y que tienes un futuro brillante, ¿no? Sí, a ver, hubo opiniones de todos los colores, ¿no? Las opiniones más tradicionales, que son la de los padres, pues al principio, oye, hijo, pero tú has pensado bien esto, que estoy muy arriesgado, como que una ONG, con lo que nos ha costado la carrera. Luego tenía amigos que pues te decían, claro que sí, lánzate, hay que vivir los sueños, ¿no? Entonces yo creo que era un poco un equilibrio. Pero bueno, en general lo que sí que encontré es verdad que luego al cabo de los meses, eso, sobre todo mis padres, que no lo veían al principio con muy buenos ojos, pues oye, al final soy su hijo, me quieren, me van a terminar apoyando y están muy orgullosos, ¿no? Pero es verdad que, pero esto es algo que yo he hablado con otros emprendedores, o sea, esto no es solo en mi caso, hay otros muchos emprendedores que lo primero que también le van a decir sus padres, pero estás loco, ¿cómo vas a lanzarte a emprender? ¿No? O sea, es algo normal y que te tienes que enfrentar a ello, pero bueno, como a ti te gusta tanto lo que haces y estás convencido, pues oye, lánzate porque tienes que seguir tu camino. Oye, Alberto, si yo me hago voluntaria de tu ONG, ¿en qué me va a cambiar la vida? ¿En qué le va a cambiar la vida a esa persona a la que visito? ¿Qué valor se está generando? Bueno, nosotros de hecho nuestra misión decimos que creamos experiencias transformadoras conectando generaciones. El ejemplo bueno está en Bernardo, ¿no? Bernardo siempre me decía que como un humilde carpintero como él, que dejó los estudios con 12 años, ha podido inspirar a un joven como yo que ha ido a la universidad, ¿no? Pues fíjate si a mí me ha cambiado la vida Bernardo, no solo a mí, sino a los más de 10.000 voluntarios que ya han participado en Adopta un Abuelo. Yo creo que de las personas mayores se aprende muchísimo, o sea, creo que es el gran activo que tenemos en este país que no estamos aprovechando, creo que son bibliotecas de conocimiento de las que podemos aprender, creo que cuentan mejores historias que Netflix, creo que de hecho sería un error no escucharles, ¿no? Al final los jóvenes podemos estar muy bien formados, pero esa parte de sabiduría que te lo da la experiencia y la edad, no la tenemos, con lo cual pues hablar con ellos siempre va a ser
síntoma de pensamiento y tener una buena reflexión. Y a las personas mayores, desde luego, pues les aportamos dinamismo, les aportamos volver a tener cierta juventud, les aportamos el hacer actividades de ocio divertidas. O al final, las personas mayores que solemos atender generalmente tienen problemas de movilidad y de dependencia, o sea, por eso al final no tienen esa vida social que tenemos las personas que no tenemos dependencia. Entonces, volver a hacer ese tipo de actividades pues es genial. La última que hicimos fue cumplir el sueño de una abuela que nunca había montado en avión. Ella es ciega. Entonces, llamamos a Iberia, conseguimos los billetes, fuimos a Mallorca, o sea, al final, si no es gracias a la acción de los voluntarios que tenemos, pues esta persona no lo hubiera hecho nunca, ¿no? Oye, Alberto, ¿crees que influencia el hecho de que hayas ahora ido a ver a tantos abuelos y que hayas tenido esta relación tu estilo de liderazgo? ¿Tiene una persona, ¿no?, pues que tiene este tipo de relaciones con personas mayores, va a ser después distinto a la hora de dirigir a otros? Bueno, yo creo que sí, que hay una parte que desde luego que sí te hace mejor. Por ejemplo, yo creo que lo que más he aprendido de ellos es la escucha activa. O sea, muchas veces vamos a la oficina atropellando con nuestras ideas y, por ejemplo, cuando vas a visitar a una persona mayor y haces el voluntariado, pues oye, desarrollas escucha activa y eso te sirve mucho mejor para tener en cuenta las opiniones de otros. Oye, ¿cuáles son los siguientes pasos que tenéis pensado en Adopta a un Abuelo? Bueno, pues hay muchos retos, ¿no?, por delante. El primero en el que estamos más centrados ahora mismo es en la digitalización, en la tecnología. Hemos desarrollado ya una primera versión de la aplicación móvil y luego hemos desarrollado también un panel de control que nos permite controlar las operaciones en tiempo real. Ahora, el gran reto que tenemos es que tenemos 250.000 jóvenes registrados de 18 países, entonces queremos crear la tecnología necesaria para poder conectar a todas esas personas jóvenes con personas mayores que estén en situación de soledad. ¿Con quién conectáis para llegar a esos 250.000? ¿Es a través de empresas? ¿Es a través de universidades? ¿Es a través de...? ¿Y qué le ofreces a esa empresa o a esa universidad para que sea atractivo para ellos? Bueno, la manera de captar voluntarios tenemos varias fuentes, ¿no? La primera es orgánica, o sea, sí que realizamos muchísimo branded content en nuestras redes sociales, principalmente Instagram es el canal que mejor nos funciona. Tenemos optimizado toda la parte del funnel de conversión y luego el onboarding, que ahora mismo también es automático. Luego trabajamos también, ese es el gran grueso de voluntarios, ¿no? Luego trabajamos también con grandes compañías en las que hacemos programas de voluntariado corporativo. Estos programas lo que les aportamos es que pueden ser recurrentes o puntuales, online o presenciales. Entonces nos adaptamos completamente a los empleados de la empresa y también a su propósito. O sea, podemos hacer programas que sean ad hoc. Por ejemplo, con Amazon hicimos una aplicación para que Alexa pudiera hablar con las personas mayores. Tenemos otro programa que es Mayores Hackers, que es para enseñar tecnología y romper la brecha digital, sobre todo con temas de banca, que hemos ya trabajado con varios bancos, abuelos influencers, jornadas de llamadas, voluntariado en familia. Tenemos otro programa que es Show Cooking con abuelos para enseñar a cocinar y crear una memoria colectiva, ¿no? Entonces tenemos muchísimas actividades de diferentes tipos y luego es la empresa la que decide cómo colaborar. Y con las universidades pues exactamente lo mismo, todo el proceso de onboarding es digital, la formación es digital, incluimos el seguro de responsabilidad civil y accidentes y luego un diploma para que los jóvenes pues, puedan acreditar esas horas de voluntariado. Alberto, antes digo hace 20, 30 años, no hace 200, ¿no? Pues habitualmente las vacaciones de verano, pues muchísimos españoles y españolas en general, pues viajábamos al lugar a las raíces de nuestros padres y allí visitabas a tus tíos abuelos, a tus abuelos. Esto ahora quizás se ha perdido un poquito la costumbre, pues porque viajamos a otros lugares más exóticos y demás. ¿Qué ventajas tiene que un niño, ¿no?, que de niño estés en contacto con los abuelos? ¿Qué aprende ese niño? ¿Por qué recomendarías? Me imagino que es fantástico que estos abuelos sean adoptados, pero hombre, ojalá sean sobre todo visitados por su familia más cercana, su familia de sangre. Sí.
Bueno, es muy buena pregunta. Yo si pienso en mi abuelo Clemente, ¿no? y en mi abuela Pilar, yo creo que hay una relación mucho más de complicidad entre un abuelo y un nieto que un padre y un hijo, ¿no? El padre en muchas ocasiones tiene que educar, tiene que ser más severo y más estricto, pero el abuelo sí que puede escuchar, ¿no? Y comprender mucho mejor lo que el niño necesita. Luego, por supuesto, pues habilidades blandas, ¿no? Pues la empatía, la escucha activa, luego crear una memoria colectiva, o sea, el que se pueda transmitir conocimientos de una generación a otra, me parece que enriquece muchísimo a la sociedad en su conjunto. Ujú. Oye, y ahora que estás profesionalizando la compañía, ¿cómo hacer para que sea más profesional, pero no perder esa esencia del servicio y la esencia de ese acompañamiento real que queréis dar, que entiendo que es el por qué existís, ¿no? Sí, lo primero de todo es que es un servicio que no es profesional. O sea, sí que tenemos una línea que puede parecer muy fina, pero para nosotros es roja, que nosotros solo hacemos acompañamiento emocional. O sea, al final estamos creando una amistad recíproca y de profunda admiración entre dos personas. Entonces, con lo cual aquí no se hacen actividades profesionales como ir al médico o hacer la compra o hacer limpieza, etcétera, etcétera. Eso sí que, o cuidar simplemente. Eso lo tiene que hacer un profesional. Y luego es que la persona mayor no paga nada por el acompañamiento. Es decir, esto nace de una manera genuina del corazón de los jóvenes que dicen, oye, yo quiero aportar, acompañar a una persona mayor. Entonces yo creo que son los dos factores fundamentales de nuestro acompañamiento. Alberto, supongo que tendrás miles de historias a estas alturas, pero no sé si nos puedes compartir alguna de cómo después de ir a visitar con cierta frecuencia a alguna de estas personas mayores, bueno, pues les ha cambiado la vida y en qué. Hay muchas historias, ¿no? Porque hemos hecho ya miles de conexiones, pero a mí siempre hay una que me parece muy significativa, que es la de Maribí, que es una abuela que vive en Pamplona y que estuvo acompañada, además, por una pareja de novios que luego se han terminado casando, por Pablo y Sofía. Entonces, cuando Maribí se incorporó al programa, nos dijeron que tenía depresión severa. De hecho, que incluso no salía de la habitación y bueno, tenía problemas para relacionarse. Entonces, le pusimos los dos voluntarios sin saber muy bien cómo podía reaccionar, ¿no? Entonces, al cabo de un mes, más o menos, recibimos una llamada de que Maribí no estaba en la residencia, que había desaparecido, y era muy raro porque, ya te digo, o sea, no solía salir de la habitación. Pues Maribí a los 45 minutos apareció de nuevo en la residencia con una bandeja de pasteles porque esa tarde iban Sofía y Pablo a visitarla, ¿no? Entonces, tenemos claro que tiene un impacto muy positivo en la salud, sobre todo mental, de las personas mayores que reciben el acompañamiento. Y luego hicimos un estudio muy pequeñito con una muestra de 100 personas, pero sí que vimos al cabo de 6 meses que se estimulaba sobre todo la parte emocional y que se reducía el índice de depresión, sobre todo cuando era de severo a moderado y de moderado a leve, con lo cual sabemos que hay un impacto muy significativo y positivo en las personas mayores, pero que aún tenemos que cuantificar más. Oye, ¿cómo podemos hacer en las empresas para valorar más a las personas mayores? Porque en España durante muchos años hemos jubilado a las personas de más de 50 años y sin embargo, por lo que estás diciendo, pues podrían estar aportando muchas cosas en muchos casos. ¿Te parece que realmente hay una discriminación hacia las personas mayores? Bueno, hay una discriminación en general. De hecho, hay un término que se llama edadismo, que es, por ejemplo, es infantilizar a las personas mayores, o cuando les hablamos más alto, ¿no? Pues oye, puede tener muchos años pero no ser sordo, ¿no? O puede tener muchos años pero se puede enterar. Entonces, ahí sí que está habiendo una discriminación y sí que hay que visualizarlo, o sea, visibilizarlo. Y luego en las empresas, desde luego, que cuando una persona se jubila, o sea, estás dejando ir a un talento senior tremendo, que de hecho lo podrías conectar con las nuevas incorporaciones en la empresa, se podrían hacer programas de mentoring, o que esas personas mayores mentorizaran a jóvenes emprendedores. O sea, al final todo ese talento es lo que yo creo que es una gran biblioteca, es un stock de conocimiento que habría que trasladar a las nuevas generaciones y aprovecharlo.
Alberto, nos has contado cómo le cambió la vida a Maribí el hecho de que Pablo y Sofía fuesen a visitarla. ¿Hay casos en los que tú también has visto que realmente ha cambiado al voluntario, pues en sus actitudes o en su modo de...? Sí, esto lo hemos visto, también trabajamos con institutos, entonces trabajamos generalmente con chavales de tercero o cuarto de la ESO o de primero y segundo de bachillerato. Y sí que en algunos casos, además que yo he ido como monitor, hemos tenido algún caso de, bueno, me acuerdo concretamente de un chaval que se portaba tremendamente mal, incluso había sido expulsado del instituto en alguna ocasión. Y recuerdo que cada viernes, porque siempre íbamos los viernes a las 5:30 a la misma residencia, a la misma hora, su comportamiento cambiaba radicalmente y él hizo mucha amistad con una de las personas mayores. Y me acuerdo que pues, su madre me comentó que su comportamiento en la residencia era radicalmente distinto a cómo se comportaba en casa o en el instituto, ¿no? O sea que las personas mayores también pueden... No, es que es mágico, o sea, no te sabría decir empíricamente por qué, pero cuando tú vas allí y ves esa energía que se produce entre jóvenes y mayores, pues ves que realmente es mágico. Oye, ahora nos has hablado de esta discriminación, de este edadismo, cuéntanos algunas claves para aquellos que quizás no hemos estado tantísimo en relación con personas mayores, para decir, oye, ¿cómo puedo hacer para conectar con una persona mayor? Bueno, es que es tratarlas como otra persona, o sea, el ser humano es social por naturaleza y con 5 años también te relacionas como con 85. Con 85 años te puedes seguir enamorando, te gusta irte de cañas, te gusta seguir viajando, conociendo gente, entonces al final no hay que discriminar por edad, o sea, es que sigue siendo el mismo pero con más experiencia, entonces... ¿Qué más da? Yo sobre todo con la persona mayor que ahora hablo, que es Federico, tiene 94 años, es mi amigo, o sea, es que nos contamos nuestra vida y él me cuenta sus cosas y yo le cuento las mías y no sé, entonces yo no veo que Federico tenga 94 años, es mi amigo y punto, como el que, no sé, es un poco más alto, más bajo, más gordo, más flaco, para mí es exactamente igual. Fantástico. Alberto, tú comenzaste Adopta a un abuelo, pero este no era tu primer emprendimiento. Tú habías emprendido anteriormente y quizás no te había ido tan bien, ¿no? ¿Qué aprendiste de esa situación y cómo eso lo has podido aplicar después en la vida? Sí, pues aprendí mucho porque fue un tremendo fracaso. Yo era jugador de Segunda Nacional de balonmano, entonces se me ocurrió crear un portal donde los deportistas federados tuvieran un punto de comunicación en común, ¿no? Entonces, hice mal todo, o sea, lo primero que más aprendí fue el concepto de Lean Startup y de mínimo producto viable, ¿no? En vez de intentar hacer un producto con un montón de funcionalidades y además gastando dinero, se basa en hacer un producto que sea muy sencillo, que cueste muy poco, del que puedas aprender mucho y en función de eso poder pivotar o validar la hipótesis que hayas creado, ¿no? Eso yo creo que fue el mayor aprendizaje que tuve con esa startup. Oye, y habitualmente se suele decir, ¿no? Del fracaso siempre se aprende, pero la realidad es que no, que hay gente que aprende mucho y hay gente que sigue. ¿Cuáles son las cualidades necesarias para poder aprender de un fracaso? Porque al final le puedes llamar como quieras, ¿no? Pero no deja de ser, en ese momento entiendo que lo enfrentaste como un fracaso. Sí, es un fracaso, pero bueno, que sigo fracasando, o sea, seguimos sacando constantemente productos y nuevos servicios, ideas dentro de Adopta a un abuelo y hay algunas que triunfan y otras que fracasan, pero es que es una parte o sea, el fracaso es una parte del aprendizaje. Lo que yo sí que he aprendido sobre el fracaso es que fracases muy rápido, porque luego también me he encontrado emprendedores enamoradísimos de su idea y que llevan muy mal que no funcione, ¿no? Que llevan varios años intentando hacer que funcione, ¿no? Pues oye, hay veces que es mejor decir, he aprendido que esto no funciona, o sea, he fracasado rápido para ponerme en otra cosa, que no pasa nada. Entonces, si hay que fracasar, yo prefiero no fracasar, sinceramente, porque es que quien diga que quiere fracasar es masoca, pero hay que fracasar rápido, eso sí. Oye, ¿qué tipo de cultura has creado tú para tu ONG, para las personas que trabajáis y que os dedicáis profesionalmente allí?
Pues mira, eso es lo más complicado que hay. O sea, me puedo enfrentar a un montón de problemas, pero la dirección de personas es algo que no se enseña, en lo que sí que he tenido muchos errores y ahí los aprendizajes son duros porque hay muchas veces que te cuesta una amistad, una relación con una persona. Pero bueno, la cultura para mí, o la cultura corporativa que tenemos, es el conjunto de aprendizajes de un grupo de personas a lo largo del tiempo. Eso es para mí lo que es la cultura corporativa. Entonces, hemos ido incorporando en Notion, que es una herramienta que tenemos disponible, todo lo que vamos aprendiendo y cómo tiene que ir cambiando la cultura. Entonces, es una cultura de aprendizaje, de transparencia, no tenemos miedo a equivocarnos. Si nos equivocamos lo decimos abiertamente y luego tenemos 5 valores en la compañía que además es lo que articula todas las decisiones, desde hasta cómo contrato un proveedor, cómo contrato una persona, cómo interactúo con el resto del equipo. Y esos 5 core values son los que están permanentemente, además están colgados por toda la oficina. Oye, Alberto, yo creo que realmente, ¿no? Pues todos deberíamos ir a ver a nuestros abuelos en lugar de ver tanto Netflix, ¿no? Por lo que estabas diciendo. Entonces, porque podemos aprender muchísimo más, podemos desarrollar, ¿no? Pues esa memoria colectiva que siempre decimos, ¿no? Pues a ver si aprendemos de la historia, pero claro, si no la conocemos y quizás entrar en contacto con los propios abuelos o con esos abuelos de adopción a los que tú das acceso, ¿no? Pues nos ayuda a desarrollar esa memoria, esa historia colectiva de la que podemos aprender y de la que además queremos recordar porque es parte de nuestro propio bagaje muchas veces como miembros de un país. Y yo te agradezco especialmente esta iniciativa porque pienso que socialmente nos va a hacer más empáticos a todos y en las empresas lo que necesitamos son líderes que comprendan y sean capaces de ponerse en los zapatos del otro. Eso nunca lo harán si no han desarrollado esa capacidad de escucha activa, si no han desarrollado esa capacidad de ver el mundo a través de los ojos y de la experiencia de otras personas. Y creo que esto realmente pues, es una iniciativa que nos aporta como sociedad y que además es un modo de devolverles a aquellos que han hecho muchas cosas, ¿no? Tú nos hablabas de tu abuelo, de Clemente, que había hecho muchas cosas por ti, pero probablemente había hecho muchas cosas también por otras personas, ¿no? Y que en ese momento le puedes devolver, o a Bernardo, ¿no? Pues que igual, ¿no? Pues seguro que había aportado muchísimo en su entorno. Y creo que para todos nosotros debería ser un orgullo poder también aportarles a esas personas. Así que muchísimas gracias, Alberto, por tu iniciativa y muchísimas gracias también por venir a compartirla hoy con nosotros. Gracias a ti, ha sido un placer estar aquí.